Y vamos a continuar con palabra poderosa del Señor. Gloria a Dios por esto. Hermanos, qué hermoso han sido los mensajes del Señor a nuestras vidas. Y ahora viene otro también tan poderoso, tan importante. Y comienza porque tenemos un versículo allí en el libro de Proverbios, y para mí es un versículo desconocido. Yo le decía, amén, gloria a Dios, porque entonces vamos a poder aprenderlo, atesorarlo en nuestros corazones, en nuestros espíritus, porque es necesario que así sea la vida cristiana. Así que les invito en esta hora, en el nombre del Señor, a poder abrir la palabra de Dios en Proverbios 20, versículo 18. ¿Ya? Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesús. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Quiero leerlo de nuevo. Los pensamientos, todas esas ideas, todo aquello que tú quieres llevar a cabo, todos esos anhelos, todas esas propuestas, pero también todas esas dificultades, todas esas situaciones que a veces no tenés cómo resolverlas. La palabra te dice que con el consejo se ordena y con la dirección sabia se hace la guerra. Quiero pedirle que guarde este versículo porque no hay etapa en nuestra vida que no necesitemos buscar el consejo y la ayuda de personas que a lo mejor ya vivieron las situaciones, o personas que son más sabias, o personas donde podemos obtener, ¿no es cierto?, dirección. Y cuando tú empiezas a conversar, se te va abriendo el entendimiento y entonces hace bien que nosotros busquemos el consejo. Pero también este versículo nos dice que sería mucho más simple eh, deshacer conflictos, resolverlos, eh, solucionar diferencias cuando buscamos la enseñanza de líderes, de hombres y mujeres más experimentados, con más conocimiento, que pueden guiarnos y ayudarnos. Y, y también es una muestra de humildad, porque cuando tú vas en busca de, de que te ayuden a tomar decisiones, es un acto de humildad y de amor hacia ti mismo y también hacia los que te rodean. Entonces, amados hermanos, yo decía que este era un texto no tan conocido, pero ahora tú tienes que tomarlo y hacerlo una realidad, porque cometemos errores. Esta es una palabra que nos va a confrontar de alguna manera y nos va a llevar en esta hora a poner atención, porque la verdad es que el éxito o la cima no va en solitario. Y primera de Tesalonicenses 5:13, 5, 12 y 13 dice, os ruego, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. O sea, es que necesitamos que las cosas sean cambiadas, porque todos los hijos de Dios
somos ovejas, ovejas del Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo pastor, Él es nuestra máxima autoridad. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que eso es la obra del Señor, eso es la iglesia del Señor. El gran pastor ahora ha asignado el cuidado de sus ovejas a pastores y líderes humanos. Así que en este momento comenzamos a hablar de la autoridad, de del poder que Dios dio delegado a sus hijos. Y, y tenemos entonces algunas citas, por ejemplo, Primera de Pedro 5. También tenemos una en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Mire lo que dice. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y Primera de Pedro 5:2-4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por ganancias deshonestas ni con ánimo, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, en esta hora Dios nos habla a nosotros y a los líderes y nos habla a todos los santos de cómo tiene que ser nuestro proceder dentro de la obra del Señor. Cada pastor y líder lo es porque ha recibido de Dios autoridad para hacerlo. La autoridad que tenemos es el poder delegado de Cristo, quien nos ha elegido y designado para cuidar y dirigir sus ovejas. Así que usted representa al Señor, yo represento al Señor. Eh, Muchas veces es muy claro cuando hablamos de delegación, un embajador en un país extranjero. Este embajador recibe autoridad para ir a representar en ese país extranjero su país. Los hermanos, nosotros representamos al Señor, al Padre Celestial, con nuestra vida, en nuestros hogares, donde quiera que vayamos, nosotros somos vivos representantes de su presencia. Muchas veces suceden cosas extraordinarias que a veces uno no las percibe del todo, pero hay gente que te queda mirando porque te ve espiritualmente. No necesitamos ver espiritualmente para creer lo que dice la palabra del Señor, que Dios nos ha asignado y nos ha dado autoridad delegada a nosotros para hacer la obra de cuidar sus ovejas. Y esta autoridad no siempre es obedecida. Eh, Ahora hay en el mundo entero, ¿no es cierto?, un rechazo a la autoridad. Las generaciones actuales se han ido desarrollando en un rechazo a la autoridad instituida. Y esto les ha llevado a desechar y abandonar los principios de autoridad. Esos principios que han sostenido a miles durante años, que ha sostenido la sociedad, la familia, la iglesia. Eso hoy nosotros vemos cómo está decayendo.
Existe hoy un rechazo generalizado a toda autoridad y se inicia en un rechazo a Dios. Ahí está el inicio. Y segundo, a su palabra, porque ella es el fundamento inamovible sobre el cual descansa la verdad y los derechos. Me gusta el Salmo 2 en el versículo 1 y al 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y es muy interesante lo que continúa, pero eso se lo encargo a usted. Entonces, hermano, eh, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Por qué se amotinan la gente? Porque se han apartado y han dejado a Dios de lado. Actualmente muchas iglesias cristianas sufren problemas de autoridad porque están cediendo a esta corriente rebelde. Leía sobre esos temas tan profundos, ¿no? Que solemos a veces leer de Wash Magni, y él decía que el diablo ha dañado la humanidad entera con rebeldía y desobediencia. Decía como que no ha escapado nadie, decía como que esto va ahí en los genes, porque usted ve un bebé que debiera de ser lo más tierno, pero a veces ese bebé no es. Ya empezó a dar manotazos y ya empezó a desobedecer a la autoridad. Y Juan Magni decía, nosotros como hijos de Dios, cuando nos levantemos, lo primero que tenemos que tener en la mente, ¿a quién me voy a sujetar? ¿A quién tengo que obedecer? Porque toda autoridad por Dios ha sido establecida. Así que cuando tú te levantas y vas a comprar el pan, tú tienes que sujetarte al almacenero. Cuando tú entras al colegio, tienes que sujetarte al inspector, a los profesores, al director y a todos los que están en autoridad. Y me gusta mucho todo esto porque es el momento de poder analizar más profundamente lo que es el rechazo a la autoridad. Y en Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dios ha legado autoridad en los hombres. Podríamos mencionar los gobernantes, como ya lo hemos hecho, pero primera de Pedro 2, 17, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey.
Pero mire, el libro de Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Habla de sujetarse también a los jefes en los trabajos, a los patrones, a los amos. Mire lo que dice Pedro 2:18. Criados, estar sujetos en todo respecto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Y Dios ha puesto a los esposos, ¿no es cierto? Y Efesios dice, someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los padres, Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y habla a los pastores en Hebreos 13:17. Mire lo que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Y, y así siguen los versículos. Por ejemplo, Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Eso no lo tenía escrito. Dice, hermanos, ya sabéis, refiriéndose ya no a pastores, sino que a hermanos colaboradores, a esos hermanos que no teniendo un título están afanados en la iglesia. Ya sabéis que la familia de Estéfana es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Se fija usted? Que nos sujetemos en lo que nos encarga en esta hora la palabra del Señor. Y, y sería muy bueno en esta hora, ¿no? Que nosotros pudiésemos poner atención, porque tenemos que ir más adentro, tenemos que hacer que la palabra se meta más al fondo. Debemos de reconocer que la autoridad delegada en una persona es algo que procede de Dios. Cuando recibimos órdenes difíciles, bueno, pongo esta palabra porque si una persona nunca ha ganado a Cristo, tú le dices, ya, pues usted en este mes me gana un alma. Entonces, la persona debe de obedecer, no a la persona propiamente tal, sino al principio de autoridad establecido por Dios. Debemos de sujetarnos a la autoridad directa de Dios, pero también a las autoridades delegadas. ¿Sabe? Dios no quiere solamente que seamos obedientes, sino también que seamos sumisos a la autoridad delegada. Aquel que rechaza la autoridad delegada rechaza a Dios. Aquel que resiste la autoridad resiste a Dios. ¿Qué necesita usted para poder sujetarse? Humildad. Para ser obediente, lo que más necesita el creyente, el Hijo de Dios, es autoridad, es humildad hacia la autoridad directa de Dios, pero demanda aún más Dios de nosotros,
porque demanda humillación y quebrantamiento el estar sujetos a la autoridad delegada. La naturaleza rebelde del hombre le hace eh, querer desobedecer, ¿no es cierto?, a la autoridad. Y la naturaleza rebelde del hombre no se sujeta con facilidad. Pero no podemos nosotros pensar en que podemos sujetarnos a la autoridad de Dios y podemos desobedecer a la autoridad delegada. Porque cuando el Hijo de Dios ha dejado de obedecer a la autoridad delegada, ya hace rato que dejó de obedecer a Dios, porque Dios siempre te va a llevar por cómo Él ha establecido las cosas. Entonces, cuando alguien ama a Dios, ama también el sujetarse a la autoridad. Y quisiera en esta hora, pastores y, y siervos del Señor que están tomando parte en este momento, quisiera que usted pudiera aplicar esta palabra personalmente, tomando como base, ¿no es cierto?, los conceptos de obediencia, de sumisión. Analice su actitud, pregúntese, ¿cuál es mi actitud hacia los gobernantes? ¿Cuál es mi actitud hacia los carabineros, la policía? ¿Cuál es mi actitud hacia mis padres? ¿Cuál es mi actitud hacia mi esposo? ¿Cuál es mi actitud hacia mi pastor, hacia mis líderes? ¿Cuál es mi actitud hacia mi maestro que me está discipulando? Y de manera general, quiero preguntar, ¿soy obediente y sumisa? ¿O soy únicamente obediente y no sumiso? ¿Qué reflejan mis respuestas a estas preguntas? ¿Qué cambio necesito hacer de inmediato? Yo quisiera que oráramos. ¿Le parece que hagamos una oración? Señor, perdóname si estoy fallando y no estoy obedeciendo. Cámbiame, Señor. Abre mis ojos para ver claramente mi desobediencia a la autoridad, a todas las autoridades a quien tengo que sujetarme. Me arrepiento, Señor, y determino cambiar para la gloria de tu nombre. Amén. Muy bien. ¿Están ahí o no? La verdad es que no tengo la amplitud de la presencia de todos ustedes acá. Y el computador me ha dado tantos problemas que no lo quiero ni tocar. Incluso ahora estoy con uno que no lo manejo bien. Pero la bendición, amados hermanos, está conectada a la obediencia. Cuando usted vea que no hay respuesta del Señor, analízalo, estaré desobedeciendo. Porque en Deuteronomio 18, eh, el Señor nos habla que las bendiciones vendrán si obedecieses. Entonces, hermano, no me quiero separar todavía, aún estamos hablando de la rebeldía hacia la
autoridad. Y el amor es el factor motivador detrás de la obediencia. Si nosotros amamos, debemos de adorar a Dios y tenemos que obedecerle. Así es que los hijos de Dios necesitan en todo lugar ser guiados. Los discipuladores deben de tomar a los nuevos hermanos inmediatamente que se convierten a Cristo y con amor y respeto enseñarles, formarles, guiarles, dirigirles en la vida cristiana. Si no nos hacemos cargo de manera intencional y directa de los hijos del Señor, ellos corren el riesgo de descarriarse, ser confundidos y entrar en la misma rebeldía de los cristianos carnales que hay en las iglesias. El liderazgo dice que dirige a los hermanos con amor y respeto es una de las grandes bendiciones para ellos y para la edificación de la iglesia de Cristo. La iglesia necesita liderazgo espiritual. Todas las iglesias del Señor en la tierra necesitan líderes espirituales, es decir, hombres y mujeres que inspiren y conduzcan a los hermanos en el camino de Dios. Necesita la iglesia líderes que amen al Señor por sobre todas las cosas. La iglesia necesita líderes que amen con ferviente amor fraternal. Romanos, Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces la iglesia necesita que también se interceda por los que lideran. La iglesia necesita líderes comprometidos con la visión que Dios ha dado a los líderes, con la visión que tenemos en Centro Cristiano Mundial. La iglesia necesita líderes que sean esforzados, valientes en la obra. Vemos en este joven Josué todas estas cualidades. Cuando muere Moisés y Dios le habla a él y le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Y usted sabe todo lo que le dice, ¿verdad que usted lo sabe? Y mire, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado, iremos donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así obedeceremos a ti. Solamente que obedezcas a Jehová tu Dios y Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Le gustaría tener una congregación así? ¿No es cierto, hermanos? A donde quiera que usted diga, pastora, yo voy. Dígame nomás. Que Dios bendiga grandemente esta palabra en nuestras vidas. Pero sabe, hermanos queridos, el Señor también tuvo esas dificultades. Y entonces en una ocasión, Señor, viendo la resistencia de la gente, le dijo, ¿por qué me llamáis Señor? ¿Y no hacéis lo que yo os digo? Y sabe que el apóstol Pablo, ，
hablándole, ¿no es cierto?, al pueblo del Señor, profundiza mucho más. Y él dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, que Dios nos ayude y vaya clarificando cada momento más lo que es la autoridad. Entonces, todas las iglesias del Señor en la tierra necesitan líderes, es decir, hombres y mujeres entregados y completamente consagrados al Señor. El propósito del Señor es que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. Por tanto, cuando las escrituras nos enseñan acerca de cómo debe de ser nuestro carácter, no te está, te está enseñando a ser como Cristo. Y en la medida que nuestro carácter se va conformando al carácter del Señor Jesucristo, vamos siendo tú y yo más útiles en la obra, porque nuestro carácter afecta o puede ser tropiezo para que seamos eficaces en la obra. Puede ser que tengamos grandes dones, algunos buena preparación doctrinal, otros podrán tener recursos para hacer la obra, pero debemos de poner atención en las imperfecciones. Y ahí está la respuesta que muchas veces no queremos ver. A veces no tenemos paciencia, somos insensibles. A veces somos tímidos, nos falta dominio propio, falta diligencia, tantas otras cosas que uno puede mencionar, ¿verdad? Y a veces la gente dice, pero yo soy así, pastora. Yo siempre he sido así. Entonces debemos recordar que no somos llamados a ser como nosotros, sino que somos llamados a ser como el Señor. ¿Y cómo debemos de ser? Humildes, porque la humildad te hace buscar el bien de los demás por sobre tu persona. Mateo 11:29 nos dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Filipenses 2, 3, 4 dice, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de ustedes. Considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando uno por sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Así que después de toda esta palabra, eh, debemos de buscar la forma de mejorar en nuestro servicio al Señor. Y, y los hermanos que no tienen un liderazgo aún, ellos deben también empezar a servir al Señor, acercarse a las personas, ayudarlas,
tolerar y amar a aquellos que siempre ponen dificultades, porque en el servicio nuestro carácter puede cambiar. Dios lo va cambiando, Dios lo va transformando. Debes de ganar, dice acá un título, debes de ganarte el derecho a liderar. Pero eso es cuando alguien ha sido nombrado en un lugar. Muchos, voy a leer un poco lo que nuestro apóstol escribió. Muchos hermanos cuando son nombrados en posiciones de liderazgo comienzan a exigir a sus hermanos obediencia como líderes. Muchos líderes que comienzan se sienten frustrados y a veces molestos porque la respuesta a su liderazgo no es lo que esperaba de los hermanos que está dirigiendo. Ellos ignoran, no quieren aceptar que el nombrado para un liderazgo en la iglesia te pone en una posición de poder, ejercer autoridad, pero el respeto como líder no ocurre automáticamente porque han sido nombrados. Recuerdo cuando vivía en Argentina, que la iglesia no quedó sin pastor. Así que se sostuvo un poco de tiempo y luego pidió un pastor. Y el joven llega y se presenta con su esposa un día domingo y bueno, todos lo acercamos y lo saludamos y él no nos conocía a nosotros ni nosotros a él. Y este joven, durante la semana, se aprendió los nombres de todos los hermanos, visitó toda la iglesia, se enteró de todas las situaciones familiares, individuales, conflictos y todo. Así que cuando la iglesia se reunió de nuevo el domingo siguiente, era un ambiente muy distinto. Se sentían todos pastoreados, entendidos. Era maravilloso. Se ganó en una semana el derecho de liderar, podríamos decir, ¿no? Así que el liderazgo es un servicio, líderes siervos. El modelo de liderazgo del mundo es imponer la autoridad por la fuerza, ¿verdad? Pero el Señor nos enseñó un paradigma completamente distinto de lo que es la verdadera autoridad espiritual. No es por la fuerza, sino por el servicio desinteresado que hacemos a aquellos sobre los que Dios nos dio autoridad. Y Marcos capítulo 10, el verso 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga esta palabra. Entonces, el liderazgo se gana sirviendo a los que están bajo nuestra autoridad. Se gana amando de verdad a los que estamos dirigiendo.
El liderazgo se gana siendo intercesores secretos ante Dios por los que están bajo nuestro cuidado. El liderazgo se gana siendo ejemplos de vida a los hermanos que estamos dirigiendo. Dios levantó a los líderes para que vayan delante de los que lideran, así como el pastor va delante de las ovejas guiándoles. Y por eso los líderes cristianos no pueden ser pasivos o esperar que su gente por sí misma emprenda las cosas que hay que hacer, mientras solo les dan órdenes, sin estar ellos mismos en la tarea. El líder es el que lleva la antorcha y va mostrando a los demás el camino. El líder debe de inspirar a los suyos para ir detrás de los propósitos de Dios y de su servicio. Los líderes debemos de ser inspiradores. No hay nada que inspire más a los seguidores que sus líderes sean los primeros en ir adelante abriendo camino para los demás. Entonces, el Señor nos está recordando y nos está levantando, ¿no es cierto? Como líderes, como pastores. Y, y ya me queda poco, pero esto que viene es crucial. Cada líder cristiano, en el nivel de liderazgo que tenga, debe ser fiel y obediente a la visión de casas, a la doctrina revelada en la Biblia, la palabra de Dios. Líderes con distinta visión o doctrina son los que causan división, desalientan, desaniman. Todos debemos de amar la visión de casas. Si hay un libro que inspira, si hay un libro que tenemos que leer, que tenemos que tenerlo ahí al ladito de la Biblia, es el libro Las dinámicas de las casas iglesias. No solamente en el celular o en el computador, en formato papel, téngalo, porque ahí está la fórmula como tú te enciendes por la visión de casos. Y después tú fluyes. Y entonces es tan fuerte tu fluir que la gente le dan ganas de que también en su casa se abra una casa iglesia. Yo quisiera comprometerme a regalar, poder sacar impresiones de este libro para poder contribuir al que no tenga este libro. Y también la palabra nos dice que debemos de tratar severamente a los líderes que no siguen la misma visión. Entonces, amados, que Dios nos bendiga en esta hora, porque la palabra ha sido expuesta. Usted es líder, usted es pastor, tiene autoridad delegada de Dios y usted sabe cómo desarrollar aquello para ser efectivo. Señor, te damos gracias por abrir nuestro entendimiento. Te damos gracias por hablar directamente, Señora, a nuestras vidas. Y queremos, Señor, cumplir cada paso que en esta palabra tú nos has dado. Y queremos terminar encendiendo la visión de casas en nuestras vidas, en nuestros ministerios. Y perdónanos, Señor, si no estamos prendidos en la visión de casas.
pero en esta hora inicia en nosotros un mover poderoso para que eso llegue a originarse, Señor, y podamos tener muchas casas, cientos y miles de casas, porque es lo que tú estableciste, porque lo dice tu palabra, porque los apóstoles comenzaron la obra haciendo cultos en sus casas, y porque lo hicieron durante muchísimos años, porque no era tu voluntad que tuviésemos templos. Amado Señor, ayúdanos a abrazar la visión de casa como nunca antes y a resistir todo lo que se opone, porque si hay algo en lo que tú nos vas a respaldar, va a ser en esto, Señor, porque tú quieres bendecir las familias, las casas. Oh Dios, gracias por esta palabra, Señor. Permite, Señor, como siempre lo creemos, que la palabra hará aquello para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.